Había algo en ese niño que detenía el tiempo. No era su edad, ni su tamaño, ni siquiera la ropa rasgada color tierra que llevaba puesta. Era el movimiento. Era la manera en que sus pies descalzos golpeaban el suelo de piedra como si cada impacto fuera una oración, como si el ritmo mismo fuera el único idioma que el universo entendía sin traducción. Su boca estaba abierta de par en par, lanzando una carcajada tan genuina, tan pura, que parecía imposible que alguien en este mundo pudiera reír así sin haber conocido primero el dolor. El niño se llamaba Kofi. Tenía 8 años y estaba bailando frente a la mansión más grande que había visto en toda su vida. Nadie le había pedido que bailara. Nadie le había dicho que se detuviera. Simplemente lo hacía, como lo hacía cada mañana en el callejón detrás del mercado, como lo hacía en el techo de lámina donde dormía con su abuela, como lo hacía cuando el hambre apretaba y no había otra cosa que hacer más que mover el cuerpo y dejar que el alma encontrara su camino. Pero esa mañana no estaba bailando para él, estaba bailando para alguien más. A su derecha, sentado en una silla de ruedas empujada hasta el borde del camino de entrada, había un niño de aproximadamente su misma edad. Llevaba una tela clara, blanca con detalles azules, limpia y suave como algo que Kofi nunca había tocado. Y ese niño que no podía caminar, que no podía correr, que no había sentido el peso de sus propios pies sobre la tierra desde que tenía memoria, estaba aplaudiendo. Sus manos se golpeaban una contra la otra con una sonrisa tan amplia que parecía que su cara entera había sido construida solo para ese momento. Se llamaba Mateo. Era el hijo único de don Alejandro Vidal. Y don Alejandro Vidal era, según todos los que lo conocían y los que no lo conocían, uno de los hombres más ricos del continente. Desde lo alto de los escalones de su mansión blanca con columnas, rodeada de plantas en macetas y follaje verde que parecía demasiado perfecto para ser real, don Alejandro miraba la escena con una expresión que nadie en su equipo de asistentes había visto antes. No era enojo, no era desprecio, era algo más complicado. Era la cara de un hombre que acaba de ver algo que no sabe cómo procesar, algo que su dinero no le había enseñado a entender. Llevaba un traje rojo, camisa blanca, los zapatos más caros del mercado, y estaba parado ahí, en lo alto de sus escalones, sin saber qué hacer con sus manos. Nadie en esa mansión había escuchado a Mateo reír así en 3 años. Si te gustan las historias que revelan verdades ocultas, suscríbete y deja tu like para no perderte las próximas. Para entender por qué ese momento cambió tantas vidas, hay que retroceder. Hay que entender de dónde venía Kofi, de dónde venía Mateo, y por qué un hombre con todo el dinero del mundo no había podido darle a su hijo lo único que ese niño necesitaba de verdad. Kofi había nacido en un barrio al sur de la ciudad, en una zona que los mapas de lujo simplemente ignoraban. Su madre había muerto cuando él tenía 4 años, de una enfermedad que no era mortal si se trataba a tiempo, pero que se volvió mortal cuando no hay dinero para tratarla. Su padre nunca había estado, y su abuela, una mujer pequeña con manos grandes y una voz que sonaba como tierra mojada, lo había criado con lo que pudo, que algunas semanas era suficiente y otras semanas no era nada. Desde pequeño, Kofi encontró en el baile algo que nadie le podía quitar. No necesitaba zapatos, no necesitaba escenario, no necesitaba público, solo necesitaba música, y si no había música, creaba el ritmo con sus propias palmas, con el golpe de sus talones, con el silbido que salía entre sus dientes cuando el mundo se ponía demasiado pesado. La abuela lo miraba bailar y decía siempre lo mismo. Decía que los pies de ese niño tenían memoria de algo que el resto del cuerpo aún no entendía, que cuando bailaba, no era él quien movía los pies, eran los pies quienes lo llevaban a donde necesitaba ir. Esa mañana los pies lo habían llevado hasta ahí. Había caminado más de 4 kilómetros desde su barrio porque había escuchado que cerca de la mansión Vidal a veces regalaban comida los martes. No era martes, era jueves,
Pero el hambre no sabe leer el calendario y Kofi había caminado de todas formas, con los pies descalzos sobre el asfalto caliente, esperando que quizá alguien hubiera cometido un error de fecha y la comida estuviera ahí de todas formas. No había comida, pero había un niño sentado en una silla de ruedas cerca del portón, mirando la calle con unos ojos que parecían buscar algo sin saber qué era lo que buscaban. Y Kofi, porque era Kofi y porque sus pies tenían memoria, había empezado a bailar. No pidió permiso, no anunció nada, simplemente empezó. Y Mateo, por primera vez en 3 años, había sonreído. Mateo Vidal había nacido sano. Había caminado sus primeros pasos a los 13 meses, había corrido por los jardines de la mansión a los 2 años, había subido árboles y bajado escaleras y hecho todo lo que se supone que los niños que tienen piernas que funcionan y un futuro que parece seguro, hacen. Pero a los 5 años, un accidente en la piscina privada de la mansión, un segundo de descuido, una caída que nadie anticipó, le había quitado la movilidad de las piernas de manera permanente. Don Alejandro gastó una fortuna en médicos, especialistas de 5 continentes, tratamientos experimentales, terapias que costaban por semana lo que la mayoría de las familias de ese país ganaban en un año. Nada había funcionado. Y con el tiempo, Mateo había dejado de intentar sonreír y don Alejandro había dejado de saber cómo hablarle a su propio hijo. El dinero podía comprar muchas cosas, pero no podía comprar el regreso de algo que ya se había ido. Y tampoco podía comprar esa risa que ahora llenaba el jardín como si nunca hubiera tenido permiso de estar ahí y hubiera decidido entrar de todas formas. Don Alejandro bajó los escalones despacio. Era un hombre que no bajaba despacio a ninguna parte. Toda su vida había sido construida sobre la velocidad, sobre las decisiones rápidas, sobre la capacidad de leer una situación en segundos y actuar antes de que nadie más terminara de pensar. Había construido su primer negocio a los 22 años, había triplicado su patrimonio antes de los 30, había llegado a ser lo que era porque nunca, en ninguna circunstancia, veía a ese niño descalzo con ropa rasgada en tonos de tierra, ese niño que claramente no tenía nada, que claramente no pertenecía a ese lugar, bailando con una libertad que don Alejandro no podía recordar haber sentido en ninguna etapa de su vida. Y veía a Mateo aplaudiendo, con las mejillas encendidas y los ojos brillantes, y algo en el pecho de ese hombre rico y frío y cansado se apretaba de una manera que no supo cómo nombrar. Cuando llegó al nivel del jardín, Kofi lo vio. Cualquier otro niño habría parado. Cualquier otro niño de su barrio, con su historia, con su ropa y sus pies descalzos frente a un hombre con traje rojo en la entrada de una mansión blanca, habría parado y habría retrocedido, y habría buscado la salida más rápida con la cabeza baja. Porque ese era el lenguaje que el mundo le había enseñado a los niños como Kofi. El lenguaje de hacerse pequeño. El lenguaje de desaparecer cuando alguien con poder aparecía. Pero Kofi no paró. Redujo el ritmo, sí, lo hizo más suave, más lento, casi como una pregunta en vez de una declaración. Y miró a don Alejandro con esos ojos que la abuela decía que veían demasiado para un niño de 8 años, y esperó. Don Alejandro no supo qué decir. No era una experiencia que le resultara familiar. Él siempre sabía qué decir. Tenía asistentes para las cosas que no sabía, y abogados para las cosas que los asistentes no alcanzaban, y si todo fallaba, tenía suficiente dinero como para que el silencio de los demás nunca fuera un problema. Pero frente a ese niño, no había asistente que pudiera ayudarle. Fue Mateo quien habló primero. Dijo el nombre del niño, que no sabía pero que inventó en ese momento. Dijo simplemente ese, y señaló a Kofi con la mano que había estado aplaudiendo. Y luego miró a su padre con una expresión que don Alejandro tampoco había visto en 3 años. Una expresión que decía sin palabras, haz algo bien por una vez. Don Alejandro le preguntó al niño cómo se llamaba. Kofi respondió, con la voz directa, sin temblor, sin el gesto de bajar la mirada que se esperaba. Solo dijo su nombre como quien dice una verdad que no necesita disculpa. Don Alejandro le preguntó de dónde venía. Kofi lo dijo,
el nombre del barrio, el nombre que los taxistas de la ciudad central usaban para negarse a ir hacia allá, el nombre que aparecía en las estadísticas de pobreza de los informes que nadie en esa mansión leía. Don Alejandro asintió como si esa información no le sorprendiera, pero algo en su cara cambió de una manera que sus asistentes, si hubieran estado ahí, habrían notado inmediatamente. Le preguntó si tenía hambre. Kofi dijo que sí, sin dramatismo, sin pedir perdón por tener hambre, solo sí, como si esa fuera la respuesta más natural del mundo, que lo era. Don Alejandro llamó a uno de los empleados de la mansión y le dijo que llevaran al niño a la cocina y le dieran de comer. El empleado miró al niño con esa mirada rápida que la gente de las casas ricas le lanza a los que no pertenecen a ellas, esa evaluación de un segundo que lo mide todo y lo encuentra insuficiente. Y Kofi lo vio perfectamente, pero siguió caminando porque tenía hambre y porque sus pies tenían memoria y porque había algo en ese lugar que aún no terminaba de entender. Mientras Kofi comía en la cocina, Mateo le dijo a su padre que quería que el niño volviera. Don Alejandro dijo que lo pensaría. Mateo dijo que no quería que lo pensara. Dijo, con esa claridad que a veces tienen los niños que han sufrido demasiado para perder el tiempo en rodeos, que era lo primero que le había hecho reír en mucho tiempo, y que si su papá de verdad quería que mejorara, que si de verdad todos esos médicos y todas esas terapias eran para que él estuviera mejor, entonces lo que necesitaba no era otro especialista, era ese niño. Don Alejandro se quedó en silencio por un momento largo. Luego mandó llamar a Kofi. Le ofreció dinero, una cantidad que para Kofi y su abuela representaba meses de alivio. Le pidió que viniera cada mañana a bailar para Mateo. Solo eso, que bailara, que hiciera lo que ya hacía, pero aquí, en este jardín, frente a su hijo. Kofi preguntó si podía llevarle comida a su abuela. Don Alejandro dijo que sí. Kofi dijo que entonces volvería mañana. Y volvió el día siguiente, y el siguiente. Durante 3 semanas ese niño descalzo con ropa de tierra caminaba 4 kilómetros cada mañana para bailar frente a un niño en silla de ruedas que lo esperaba asomado al portón con los ojos ya brillantes antes de que Kofi doblara la calle. Los empleados de la mansión lo miraban llegar con esa misma evaluación de un segundo que no cambiaba con los días. Algunos lo saludaban, la mayoría no, pero algo en la mansión cambiaba. Mateo comenzó a comer mejor, comenzó a dormir sin pesadillas, comenzó a pedirle a su terapeuta que le enseñara ejercicios que antes había rechazado, porque quería, decía, fortalecer los brazos para aplaudir más fuerte cuando Kofi bailara. El equipo médico lo notaba, pero no sabía a qué atribuirlo. Don Alejandro lo sabía, pero no se lo decía a nadie, porque nombrarlo en voz alta significaba admitir que un niño de 8 años sin zapatos había logrado en 3 semanas lo que él con todo su dinero no había podido en 3 años. Y entonces llegó la carta. Llegó un martes por la mañana, en un envolto formal con membrete de una fundación internacional de arte y cultura con sede en Europa. Estaba dirigida a la Mansión Vidal, pero el nombre en el envolto no era el de don Alejandro, era el de Mateo. Don Alejandro la recibió primero, como recibía toda la correspondencia de la mansión. La abrió, la leyó, o intentó leerla, porque estaba escrita en un idioma que él no dominaba, una mezcla de francés formal y terminología legal de organizaciones culturales europeas que sus años de negocio no le habían preparado para descifrar. Llamó a un asistente principal. El asistente tampoco pudo. Llamó a un traductor de confianza que usaba para contratos internacionales, pero ese hombre estaba en viaje y no regresaría hasta el jueves. Ese día, cuando Kofi llegó al jardín, ya bailaba desde hacía 20 minutos y Mateo llevaba 20 minutos aplaudiendo cuando don Alejandro salió de la mansión con el envolto en la mano y una expresión que ninguno de los dos niños supo interpretar de inmediato. Se acercó, esperó a que Kofi terminara la secuencia que estaba ejecutando, que era larga y compleja para un niño de su edad, y luego le preguntó si sabía leer. Kofi dijo que sí. Su abuela le había enseñado. Le había enseñado en 3 idiomas, porque la abuela decía que el mundo era más grande que el barrio y que el idioma era la única llave que nadie te podía robar. Don Alejandro le preguntó si entendía el francés. Kofi miró la carta. La leyó en silencio durante un momento que se sintió mucho más largo de lo que fue,
Y luego levantó los ojos hacia don Alejandro con una expresión que el hombre rico no pudo descifrar de inmediato. La carta, le dijo Kofi con voz tranquila, era de una fundación que había estado rastreando durante 2 años a niños con capacidades excepcionales para las artes en comunidades vulnerables de América Latina. Habían recibido información sobre Mateo, no sobre su condición, sino sobre su musicalidad, sobre la manera en que, según reportes de su antiguo colegio antes del accidente, el niño tenía una capacidad extraordinaria para reconocer patrones rítmicos y reproducirlos con precisión casi perfecta. La carta ofrecía a Mateo un lugar en un programa internacional de formación musical adaptada para niños con movilidad reducida, un programa con sede en 3 países, completamente financiado, con acceso a los mejores maestros del mundo en música, ritmo y arte sonoro. Decía que Mateo Vidal había sido seleccionado entre 200 candidatos. Decía que el plazo para aceptar vencía en 4 días. Y decía, en el párrafo final que don Alejandro no había podido leer, que el programa había llegado a conocer el caso de Mateo a través de un reporte anónimo enviado desde una escuela pública del sur de la ciudad, firmado simplemente por una maestra que decía haber conocido al niño antes del accidente y que creía que el mundo no tenía derecho a olvidarlo. Don Alejandro estuvo en silencio durante un tiempo que ninguno de los presentes en ese jardín supo medir con exactitud. Luego miró a Kofi. Lo miró de verdad, de la manera en que no lo había mirado en todas esas semanas, no como al niño que bailaba para su hijo, no como el niño pobre del sur de la ciudad, no como el problema logístico de los 4 kilómetros y la ropa rasgada y los pies sin zapatos. Lo miró como a una persona, y algo en ese hombre, algo que llevaba años cerrado con el tipo de cerradura que solo el dinero y el orgullo saben instalar, se abrió de una manera que hizo que tuviera que mirar hacia otro lado por un momento. Le preguntó a Kofi cuántos idiomas hablaba su abuela. Kofi dijo que 5. Don Alejandro asintió muy despacio. Esa tarde, por primera vez en 3 años, don Alejandro Vidal fue al sur de la ciudad. No en el auto blindado, no con los guardaespaldas, solo. Condujo él mismo. Se perdió 2 veces porque los mapas de lujo no tenían todas las calles de ese barrio, y tuvo que preguntar 2 veces, y las 2 veces la gente lo miró con la misma evaluación de 1 segundo que los empleados de su mansión le daban a Kofi cada mañana. Encontró la casa de la abuela. Era pequeña, y tenía el techo de lámina, y olía a hierbabuena y a algo que se estaba cocinando en una olla que parecía demasiado pequeña para el tamaño del calor que irradiaba. La abuela lo recibió en la puerta sin sorpresa, como si hubiera estado esperándolo, como si supiera que tarde o temprano el mundo encontraba la manera de ajustar sus deudas. Don Alejandro le dijo que su nieto era extraordinario. La abuela dijo que ya lo sabía. Don Alejandro le dijo que quería hacer algo, no como pago, no como caridad. Le dijo que quería que Kofi tuviera acceso a formación real, a una escuela que entendiera lo que ese niño era capaz de hacer, y que quería hacerlo porque se lo debía, no a ella, no a Kofi, sino a la versión de sí mismo que había olvidado que el valor de una persona no se mide con el tipo de suelo que pisa. La abuela lo escuchó sin interrumpirlo. Cuando terminó, le preguntó una sola cosa. Le preguntó si su nieto podría seguir bailando para Mateo mientras asistía a la escuela. Don Alejandro dijo que sí, que él mismo lo llevaría cada mañana. La abuela asintió y le ofreció un plato de lo que había en la olla, que era poco pero que estaba hecho con la precisión de alguien que sabe exactamente cómo convertir lo escaso en suficiente. Don Alejandro comió en esa mesa pequeña del sur de la ciudad y no dijo nada durante un tiempo largo, y cuando terminó, dijo que era la mejor comida que había tenido en años. Y no lo decía para ser amable, lo decía porque era verdad, y porque a veces la verdad tiene el sabor de algo que llevabas demasiado tiempo sin permitirte probar. Mateo aceptó el programa. Comenzó 2 semanas después, y en su primera sesión, cuando el maestro le pidió que reprodujera un patrón rítmico complejo, Mateo lo hizo perfecto al primer intento. El maestro le preguntó cómo había aprendido. Mateo dijo que había tenido un muy buen maestro. El maestro preguntó quién. Mateo dijo el nombre de Kofi.
Kofi, mientras tanto, entraba por primera vez en su vida a una escuela con paredes sólidas y ventanas que cerraban bien, y maestros que sabían su nombre desde el primer día. Llegaba cada mañana caminando porque seguía siendo Kofi, y sus pies tenían memoria, pero ahora llevaba zapatos, que era el primer regalo que don Alejandro había enviado a la casa de la abuela, sin nota, sin firma, solo los zapatos del número correcto en una caja simple. La abuela los recibió, los puso frente a Kofi y le dijo que se los pusiera. Kofi se los puso, los miró por un momento, luego hizo lo único que sabía hacer cuando algo era demasiado grande para caber en palabras. Bailó, y en algún lugar al norte de la ciudad, en un jardín con plantas en macetas y una mansión blanca con columnas, un niño en silla de ruedas con una tela blanca y azul estaba aplaudiendo, como si de alguna manera supiera exactamente lo que estaba pasando, como si el ritmo viajara por el aire entre los dos y no necesitara explicación, ni distancia, ni permiso para existir. Porque hay cosas que el dinero no puede comprar y que el prejuicio no puede destruir. Hay cosas que viven en los pies descalzos de un niño que camina 4 kilómetros por hambre y termina dando lo que ninguna fortuna había podido dar. Hay cosas que existen entre dos niños que no comparten idioma, ni historia, ni condición, pero que comparten el mismo lenguaje fundamental. El lenguaje que no necesita palabras, el lenguaje que don Alejandro Vidal tardó 3 años en recordar que existía, y un niño de 8 años sin zapatos enseñó en 3 semanas. El mundo no cambia de golpe, cambia en jardines, cambia en cocinas pequeñas del sur de la ciudad. Cambia cuando alguien con todo el poder decide finalmente mirar de verdad a alguien que no tiene nada y descubre que tenía todo lo que él buscaba.